¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Hoy un programa especial, vamos a hablar con dos diputados de la provincia de Santa Fe. Programa pasado le decíamos a usted, vecino o vecina, que por favor prestara atención del debate que se venía en relación al sistema electoral. O sea, de alguna manera, cómo, y tal vez un técnico me critique lo que voy a decir, ¿no? Pero cómo su voto va a ser valorado. Si su voto va a ir directamente a la voluntad que usted tiene, o por si artilugios de la norma puede hacer que su voto no sea tan efectivo. Y usted me decía, pero estamos en democracia, ¿cómo es? Bueno, la ley hay que estudiarla bien y hay que escuchar a gente que está involucrada directamente en una banca y que va a decidir también cómo sale esta norma que es tan vertebral para la democracia. Porque una de las cuestiones y muy importante con la cual uno le da vida a la democracia es el voto. Hay que prestar atención cómo vamos a votar, la boleta, cuál va enganchado, qué categoría o qué cargo, supongamos gobernador vice, va enganchado senadora, diputado, no va enganchado, el piso, porque si el piso es muy alto y se toma sobre el total del padrón, evidentemente vas a tener que tener más votos que un candidato a diputado nacional para poder entrar. De 50 diputados provinciales. Y usted me dice, pero política, ¿qué es lo que es política? Sí, pues ¿sabe qué pasa? Usted que es empleado público, si una legislatura es totalmente a favor de un determinado poder ejecutivo, cual sea, le puede salir, por ejemplo, una reforma previsional a donde un día para el otro le hacen pagar un fondo solidario, le bajan la jubilación, le hacen pagar más impuestos. Tiene un montón de implicancias. Esto no es este, gratis, digamos, si no le prestamos atención. Eh, la primera invitada, vamos a hablar de este tema que ahora le voy a plantear. El gobierno de Santa Fe decidió cerrar otra vez la paritaria docente por decreto. Hay un partido dentro del Frente Unidos, que es el que gobierna la provincia. En realidad yo creo que gobierna el radicalismo, los demás partidos acompañan. Y no sé cómo se sienten. Están tirando por la borda 3 gestiones socialistas. No hablo del peronismo porque el peronismo continuó con esto, pero están tirando por la borda 3 gestiones socialistas. Las 3 gestiones socialistas fueron artífices de la paritaria docente. Fue con Wiener que empezó la paritaria docente en Santa Fe. La continuó Bonfatti, la continuó Lischi, y fue una herramienta de paz social. Habrá habido conflictos naturales, tensiones, porque de eso se trata, pero era una herramienta de paz social, así lo determina la OIT, es una herramienta de paz social. Hoy eso no funciona en Santa Fe. Y flaco favor le deben estar haciendo a los dirigentes de UPCN y ATE. Porque claro, el gobierno sale y dice, yo no le voy a pagar más a los docentes que lo que acordé con UPCN y ATE. O sea, lo pone en esa situación a los dirigentes de ATE y UPCN. Primero me pregunto si hay más plata, porque si dice que no le va a pagar más, apoyándose en lo que acuerda con UPCN y ATE, uno dice, ¿y no habrá más plata? ¿Por qué le pagan tan poco a la enfermera, al médico, al trabajador docente? ¿Por qué le pagan tan poco? Bueno, ahí es donde uno se plantea toda esta historia de qué rol cumple los sindicatos y cómo la política a veces se apoya en determinado. Desde que arrancó el gobierno de Puyaro, siempre se planteó el apoyo de ATE-UPCN. Usted sabe lo que gana un auxiliar de escuela, por ejemplo. Digo, flaco favor le hace a esos dirigentes de gobierno cuando dice que no le va a pagar más a los docentes que lo que acordó con ATE-UPCN. Me parece que flaco favor realmente le hace. Se viene un plan de lucha nacional porque también hay un tema muy difícil en la educación a nivel nacional. El gobierno de Milei, usted ya se acostumbró un poco que hable así, ¿no? Está haciendo pelota la educación. Y desde la CGT, los docentes de la CGT, de la Secretaría de Política Educativa, se va a lanzar a partir del mes de agosto un plan nacional. Un plan de lucha, lo llaman ellos, nacional para abordar los temas educativos. El lunes creo que va a haber una conferencia en la CGT. Yo lo que quiero decir es, hay dirigentes gremiales que dicen, Puyaro es mi ley. Y saben que yo siempre digo, hay accesorio y hay un principal. El accesorio vive del principal.
Puyaro no es Milei. Puyaro, en todo caso, y depende del día, un accesorio de Milei. Es más triste la situación de Puyaro, porque Puyaro cuando salió de Santa Fe perdió la interna radical en la provincia de Buenos Aires, le fue mal con Lustó en Buenos Aires. El frente que formó a nivel nacional para la elección el año pasado fracasó. Ayer o en estos días veía una encuesta a nivel nacional donde el frente que formó con los gobernadores, el grupito de gobernadores, tiene 4 o 7% de intención de votos. O sea, Puyaro no es Milei. Yo creo que es un accesorio de Milei cuando busca que Milei no se le meta en la provincia porque tiene terror que Milei pise la provincia con algún candidato X, como pasó el año pasado. A ver, ¿usted sabe el nombre de la persona que ganó el año pasado las elecciones a diputados nacionales? Le aseguro que no. Votó Violeta, el santafesino que quiso que gane al Congreso la gente de Milei. Bueno, ese es el temor que tiene el gobierno de la provincia, y entonces va a rogarle a Karina Milei que por favor no pongan un candidato en Santa Fe. Le va a rogar. Ahora, yo también me pregunto el rol de esto como el juego de la silla. Hay 3 sillas, 4 sillas. Entonces, si una está sentada al socialismo, otra el radicalismo que hoy comanda o domina el frente, y otros partidos menores, el PRO, y entra Libertad Avanza, el hermano menor mayoritario, digamos, que sería el socialismo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Bueno, esa es la discusión interna del socialismo, que es tremenda. Hay gente disconforme con lo que pasó el domingo. Hubo un evento muy grande, muy lindo que hizo el socialismo, que me dicen estuvimos no sé cuántos meses para poder hacerlo, porque no se ponían de acuerdo ni para un locro. Ahora hay mucha gente disconforme con algunos discursos. Dicen, che, es medio tibio el discurso de tal. No voy a dar nombre porque me parece que no suma lo que quiero decir. Lo que quiero hablar es el mensaje macro de la política, ¿no? No quiero venir con el chisme, sino con lo que está pasando, porque el día de mañana le va a incidir a usted en la patente que paga, en el impuesto inmobiliario, el docente lo que cobra, el policía lo que cobra. Se decide a partir de estas discusiones. Decían, che, medio blandito, estamos en una situación crítica. Somos el socialismo, centro-izquierda, nos quieren poner la ultraderecha y tenemos este tipo de discurso. ¿No tendríamos que ser un poco más entusiastas, tener una defensa más férrea de lo que nosotros históricamente representamos? Bueno, esa es una discusión y tengo varias cosas para contarle, pero la verdad que para mí es un honor recibirla a Claudia y bueno, gracias por venir, Claudia. No, Maxi, como siempre, muchas gracias por invitarme, que es, bueno, una alegría participar siempre de tu programa. Cerraron otra vez paritaria docente por decreto. ¿No te da un poquito no te pica un poco el estómago decir, che, la pucha, laburé 6 años para que eso funcione y ahora me lo tiran? Sí, yo creo que esto tiene como 2 aristas, ¿no? Complejas las 2. Primero lo institucional, como vos decís. O sea, costó mucho desde Hermes Wiener para adelante instalar la paritaria docente, que funcionaran los comités mixtos de higiene y seguridad para pensar en la salud de los trabajadores docentes, para que las escuelas estén en condiciones. Bueno, fue muchos años de mucho diálogo y de mucha tarea, y ahora, bueno, de un plumazo se borra el funcionamiento de una institución de la provincia de Santa Fe. Por eso digo que el aspecto institucional es importante, porque la paritaria es una institución que hay que respetar, hacerla funcionar y trabajar en todas las cosas que merecen un desarrollo a partir de la paritaria. Y por otro lado, el sentimiento del docente, que me parece que es otro aspecto a considerar, ¿no? Un docente que viene ya desde los primeros días de este Ministerio de Educación sintiéndose maltratado en un montón de aspectos, sintiéndose ninguneado, que lo sobrecargan de cuestiones administrativas, y por otro lado en lo pedagógico contratan programas externos de otras instituciones. Entonces, bueno, ¿y dónde está mi formación pedagógica? ¿Cómo me preguntan? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago? Bueno, me parece que eso de seguir ninguneando al docente de a pie, que hoy se bancan muchísimas cosas, porque lo que está pasando en las aulas no es para nada sencillo y la complejidad es cada vez mayor, es otro aspecto, es como el aspecto más personal, más de cómo uno se siente en el trabajo, como cualquier otra persona. Te sentís mal o bien en tu trabajo, y eso repercute también en la educación. Por supuesto.
a mí me pasó que sentí cierta impotencia, porque digo, a ver, vos formaste parte de un gabinete y estuviste con 2 gobernadores, y sabés lo que es el poder, lo que son las reuniones, lo que es estar a cargo de un monstruo como el Ministerio de Educación. Se puede hacer un buen uso o un mal uso del poder. A veces se puede ir medio por el medio, ¿viste? Cuestionable. Lo ideal sería un buen uso, ¿no? Yo no te imagino a vos, por eso te pregunto, porque nunca lo hiciste, por eso no me imagino, salir por una ventana de costado con el ministro de Economía, que entre paréntesis el ministro de Economía junto con el de Educación, y esto es una opinión, van a ser las 2 grandes dificultades de la campaña electoral, si es que Puyaro se presenta, porque económicamente empezaron a haber bache por todos lados y educación desde que arrancó la gestión. Entonces, salen por el costado, hablan con la prensa, le dicen, es la propuesta salarial, y se meten otra vez, ¿viste? Pero todo en vivo, y los docentes parados allá miran, che, ¿qué están dando la propuesta por allá? Entonces digo, el ministro de Educación y el empleador modelo que debe ser el Estado. Entonces digo yo, ¿qué enseña ese docente que es el ministro de Educación? ¿Qué le está enseñando? ¿Al alumno? ¿A la autoridad escolar? ¿A la comunidad educativa? ¿Cuál es el mensaje? O sea, esto yo respeto a los docentes. Simbólicamente fue algo tan fuerte, no sé si lo pudiste ver eso, pero fue durísimo. No, vos sabés que no lo vi, pero yo sí me acuerdo que se hablaba después de la paritaria, o sea, después de la reunión donde se trabajaba punto por punto, se analizaba punto por punto. A veces decíamos lo mismo, a veces decíamos parecido, a veces nos enfrentábamos, pero siempre era después, diciendo, bueno, esto se trató en la reunión, esto acordamos, esto no, esto avanza, esto no avanza. Pero nunca previo al diálogo, porque eso sí es como trampear la paritaria, que reitero, es una institución. Y no podemos hacerle trampa a las instituciones porque si no estamos debilitando la democracia, lisa y llanamente. Y eso sí me preocupa porque me tocó vivir en otras épocas en Argentina y entiendo que la democracia fue una construcción colectiva muy difícil y que tenemos que sostener de la mejor manera posible. ¿Te lo imaginás? Te voy a hacer una pregunta al corazón, medio un golpe bajo. ¿Vos te lo imaginás a Miguel Lichi que te hubiera soportado un gesto de eso o que Miguel te hubiera mandado a hacer algo así? No, de ninguna manera. Respetuosos como los gobernadores socialistas, la verdad que todos los 3 han sido extremadamente respetuosos y sobre todo de las instituciones, de la participación de la gente, de la participación ciudadana y de las instituciones. El diálogo estaba siempre abierto con todas las organizaciones, con todas las instituciones, y se respetaban las cosas que se hablaban en las reuniones, que me parece algo básico, ¿no? Para que las cosas funcionen y para no trampearnos de otra manera, porque si no se pierde totalmente el respeto. Se habla de, la última vez que estuviste acá hablamos del hecho de San Cristóbal, que fue un evento, la verdad, muy triste, y justamente vos absorbías el tema desde el punto de vista que faltaban equipos, ¿no? El gobierno se ve que te ha escuchado, reaccionó, pero no sé si alcanza o qué es lo que pensás de esto de los psicólogos que serían destinados a situaciones, ¿no es cierto?, importantes, no estarían permanentes, es como algo medio reducido, no sé cuál es tu visión. Sí, me parece un buen paso, pero creo que es reducido. Yo no sé exactamente el número, creo que se hablaba de 6 psicólogos como para reforzar algunos equipos. Bueno, es un primer paso que uno obviamente valora, pero en la situación en la que estamos hace falta. Y solamente en situaciones más. Críticas, además. No, porque acá hace falta prevención, o sea, que también entendemos. Es como el bombero, digamos. Claro. La prevención es lo único que evita que las cosas sucedan de la manera que sucedieron. Entonces hay que dar muchas charlas, hay que hacer muchas campañas, hay que hacer formación docente. Para eso necesitas equipos sólidos, preparados, que en Santa Fe hay. Yo siempre reitero esta cuestión, ¿no? Santa Fe es una privilegiada en la gente que tiene formada, en los profesionales que tiene formado, en la formación de los institutos docentes. Bueno, con todo eso hay que hacer equipos sólidos para prevenir, acompañar las situaciones críticas, obviamente eso de suyo,
pero la prevención es un dato fundamental. Se armó una comisión chiquita de políticos para reformar la ley de educación. Vos en tu gestión también lo intentaste. Esta es una Cámara de Diputados absolutamente oficialista, el Senado también. Me llama la atención porque no lo invitan al Poder Ejecutivo. Obviamente el ministro de Educación, exiliado de esto, se ve que va a estar... ¿Qué sensación te da, digamos, una ley de educación que debería... Ya reformaron la Constitución, encerraron la legislatura, ¿no? No fueron a la universidad, que es histórica, vinculada a la reforma de la Constitución. Ahora, una ley de educación que parte de una comisión minúscula. ¿Cuánto valor simbólico en todo eso? Es realmente preocupante. Sí, es preocupante varias cosas, ¿no? Primero, que ni siquiera esa comisión la aprobó el Senado santafesino. O sea que, aún estando involucrados, el Senado desentendido de la educación para variar. Y por otro lado, a partir de esa comisión hay que generar un proceso de participación ciudadana, yo digo, recorrida por todo el territorio santafesino, invitando a organizaciones, invitando a los docentes, invitando a los padres, a los alumnos, a los centros de estudiantes, a todos los involucrados e interesados en la educación santafesina, para hacer un proceso real de construcción de la ley. Hay proyectos, sí, hay proyectos en las cámaras y demás. Algunos venimos de procesos participativos previos. Entonces, bueno, hemos hecho un proyecto que responde un poco a todo eso, pero hay que volver a discutir un montón de cosas, porque la educación ha cambiado, porque la tecnología ha cambiado, porque los chicos han cambiado y los padres también. Entonces, bueno, esa es un poco mi idea, que si se llegara a aprobar esa minúscula comisión, como vos decís, se diera un proceso abierto a la comunidad, participativo y de arraigo territorial, porque tampoco la educación es la misma en la ruralidad, no es la misma la educación técnica, hay mucha diversidad por atender y me parece que ese tendría que ser el proceso. Hasta ahora no se ve que ni siquiera se apruebe esa comisión. Por eso a mí me llama la atención muy demorados estamos. Que se habla de 10, o sea, de 10 personas. Sale la presidenta de la Comisión de Educación a hablar abiertamente de esto como un hecho consumado. Se empieza a hablar como que pero es como que todo está en el aire, o sea, no se sabe nada más que eso. Y estamos hablando de la educación. Sí. Va a regir la educación en la provincia, no es una pavada, digamos. No, sí. También es real que estamos recontra demorados. Ser la única provincia que no tiene ley de educación es una vergüenza absoluta. Tenemos que trabajar los legisladores para eso, pero también tenemos que hacerlo responsablemente, con conocimiento, con alguna vez también se hablaba de que esta, creo que y alguna otra más, no sé si es Tierra del Fuego, no recuerdo, que no tiene estatuto docente. Entonces no se saben a qué regla atenerse antes de empezar hasta que finaliza la carrera. Eso también es una discusión, ¿no? Hay muchas discusiones con eso. Hay provincias que quieren derogar el estatuto. Y cuando la cambian se arman quilombo también. Exactamente. Pasa de todo. Pasa en educación de todo, porque pasa encima los estatutos son un poco más rígidos. Entonces, como todo evoluciona, también se complica. Sí. Pero bueno, el debate educativo para mí sigue siendo sustancial, porque bueno, recién hablábamos un ratito antes de la nota. Estamos con grandes dificultades en que la gente tenga comprensión lectora, tenga análisis crítico y pueda pensar. O sea, esta invasión de los reels cortitos, de los videitos. Sí. Bueno, viste que hay países que están retrocediendo con el tema de la tecnología. Claro, en el aula y todo este tipo de cosas. No te pueden explicar una cosa en 30 segundos. Los dispositivos, digamos, viste que dicen los celulares no, esto no. No, bueno, a mí me parece correcto que volvamos a centrarnos en las cosas básicas de la educación para poder seguir pensando libremente, porque ese es el riesgo que tenemos hoy, ¿no? Concentrado el poder en 3 o 4 tecnológicas monstruosas,
que te obligan a través de un algoritmo a que veas lo que ellos quieren que vos veas y a que pienses según lo que ellos te van diciendo. Ese es un riesgo muy grande para todos en el mundo, pero países como el nuestro, que también suelen ser muy dependientes y no desarrollan sus propias plataformas y no desarrollan su propia tecnología, es más riesgoso aún. ¿Por qué te preocupa el financiamiento de las campañas políticas? Bueno, me preocupa porque pueden condicionar políticas públicas. A mí me parece, y esto es muy, muy visible, ¿no? Que cuando hay un gran empresario, pensando siempre desde el lado positivo y naif, diría yo, ¿no? Un gran empresario que a lo mejor es dueño de un medio de comunicación, te digo algo vinculado a lo más cotidiano. Sí. Que financia una campaña política, bueno, obviamente va a tener más espacio comunicacional del gobierno y más pauta del gobierno. Y lo mismo podríamos decir en salud. Y te digo si hace obras junto con el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, si se diera, no creo que se dé en Santa Fe ese tipo de cosas. Bueno, pensemos en salud. Ha habido grandes grupos de salud privada beneficiados porque han puesto plata en las campañas políticas, ni habremos de la obra pública y los contratistas del Estado. O sea, hay infinidad de cosas de las que podemos hablar que cuando invade un empresario o un gran financiador de campaña, después influye, obviamente influye, no, en eso no hay ninguna duda. Cuando vos decís nadiste, hablas de porque esto vendría de, supongamos, aportes en blanco. En blanco, exactamente. Sabemos que también existen otras cosas, estamos en una provincia donde también circula mucho dinero del narcotráfico, de un montón de cosas, sabemos que esto influye también en un montón de aspectos, y bueno, yo digo, pongamos límite a los financiamientos. ¿Hay necesidad de hacer una campaña política en la que se inviertan millonadas incalculables de dinero con las necesidades básicas insatisfechas que tenemos de la población? Entonces, pongamos un límite para todos igual, todos igual. Nosotros decimos, por ejemplo, cualquier persona privada que quiera aportar por sus ideas, etcétera, etcétera, un partido, una alianza, bueno, 2 salarios mínimos como tope. Con eso, de acuerdo a la cantidad de población que adhiera a este frente, va a tener el financiamiento acorde a los adherentes que tiene, pero con un tope máximo, porque si no es un despilfarro de dinero incalculable. Se puede llegar a entrar al toma y daca también, ¿no? El toma y daca, el condicionamiento, el que te terminan hasta manejando algunas cosas dentro del gobierno. Entonces no puede ser así, no puede ser así y no hay que permitirlo. Y para no permitirlo hay que ser muy claros en las leyes que planteamos. ¿Santa Fe puede invertir más en educación? Sí, claro que puede invertir más en educación. Es un nivel de inversión que hay ahora justificado, más no se puede hacer. No, puede invertir más en educación, es de las provincias más ricas del país, todos. El presupuesto dice que se puede invertir más. Los números, o sea, lo tenés a Olivar ahí enfrente. Escuche, ministro, porque hay un diputado que piensa distinto usted. Entonces, a Olivar tiene que entender que se puede invertir más. Los números cierran para que invierta más. Pero sí, por supuesto. O sea, estuvimos ayer visitando esta cárcel nueva que se está construyendo en Piñero con toda la Comisión de Derechos y Garantías, porque una de las atribuciones de la Comisión Legislativa es visitar las cárceles. Lo hacíamos con el objetivo de ver qué está pasando en las cárceles, pero también de paso. Bueno, esa es una inversión ultra multimillonaria en una cárcel. Está bien, yo entiendo los problemas de seguridad, hay que garantizar que disminuya la violencia, que disminuyan todo eso, y eso me parece excelente. Ahora, hay que analizar los números. Es muy grande la inversión que se han hecho en cárceles. ¿No es mejor seguir invirtiendo en educación? ¿Vos qué harías? ¿Más cárceles o más escuelas? Yo haría más escuelas. Y porque además, vos hablabas de prevención hoy por otros temas. ¿Qué va a encerrar todo el mundo dentro? ¿Tenés que seguir construyendo en algún momento? No termina más. Claro. ¿Sabés cuál es el promedio de edad de la gente encarcelada? Es muy bajo. 24 años. Es muy bajo, sí.
Es muy bajo. Estamos Y cada vez hablando baja más. de los jóvenes que Y cada vez tendrían que baja más. estar educándose, cada vez baja más. La solución en Argentina es bajar la edad de imputabilidad y que vayan presos cada vez más jóvenes. Esa es la solución que está brindando, digamos, esta filosofía política. Exactamente, no es la solución de nada. A ver, yo no digo que el que comete un delito vaya, No, que se pero por quede claro, porque por ahí la supuesto, gente te no, tergiversa, no. que se pudran la cárcel el violador, el asesino, a mí eso no me importa. Lo que digo es que muchas veces te encontrás con jóvenes que están rápido en conflicto con la ley penal porque no están en la escuela. Exactamente. Eso es lo que me preocupa. Exactamente, es así. Por eso digo que habría que prestar mucha atención a eso. La otra son las campañas de gobierno. Las campañas de gobierno son carísimas también. Estar en determinados medios, determinada cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. La cartelería, todo es carísimo y lo sabemos precisamente por lo que cuestan las campañas políticas. Entonces, bueno, un poquito menos a eso, un poquito más a educación. Voy a dar un ejemplo conyugal. Mi pareja, cualquiera sea, no importa, convivimos, y un día veo que mi pareja está saliendo por los canales de televisión buscando otra pareja, ¿no? Y vos conviviste en el hogar desde el año 2007, desde antes del 2007. Me acuerdo cuando Barletta reclamaba la institucionalización del Frente Progresista, que nunca le dieron bolilla también en el socialismo, ¿no? Creo que ahora no lo pediría. Eso lo traigo a la política. Un día Puyaro llega con el apoyo del socialismo, le apoya todo el socialismo en la legislatura, me refiero el oficialismo dentro del Frente, unidos, y cuando prende la televisión lo ve a Puyaro en los canales aspirando a unirse a Libertad Avanza. Políticamente eso es medio como una traición así abiertamente, digamos, porque no se puede juntar tampoco tanto los extremos. No, para mí directamente es imposible. Imagínate que yo armé una línea interna dentro del socialismo por la unión con el PRO. Claro. Te imaginas lo que pienso de la Libertad Avanza. O sea, el se están corriendo la discusión cada vez más, y al infinito. Al infinito, o sea, el socialismo está en las antípodas de esa derecha argentina, sectaria, elitista, que piensa solo en llenarse los bolsillos un grupito y el resto del pueblo tirado, arreglándose como pueda. Estamos en las antípodas de ese pensamiento y lo hemos demostrado como gobierno. O sea, no es solo una postura ideológica, porque viste que está esta cuestión también de la discusión ideológica, nada más que por discutir. No, lo hemos demostrado como gobierno, que pensamos en la gente, que construimos hospitales, que construimos escuelas. Bueno, de ninguna manera puede haber ningún tipo de acercamiento de nadie del frente político del cual yo participo a una extrema derecha de esas características. La verdad que es espantoso. Yo ni me imagino cómo se deben sentir los compañeros y compañeras socialistas. Ver determinadas fotos, escuchar determinadas propuestas, determinadas consignas. Es muy doloroso porque vos estás siendo partícipe de ese frente y estás aportando tu trabajo, tu trayectoria. Bueno, hace poco cumplió 130 años el Partido Socialista. Estás aportando toda esa historia. Entonces, bueno, me parece que hay que repensar un montón de cosas, rediscutir un montón de cosas y analizar, bueno, qué espacio político representamos, en qué lugar vamos a estar y de qué manera vamos a afrontar las próximas elecciones. Yo me imagino que van a cumplir con su promesa de no estar nunca con la Libertad Avanza. Me imagino y aspiraría a eso. El socialismo. Arrancaba el programa hablando, cuando decía que iba a hablar contigo, del tema de la reforma electoral. A veces cuesta entusiasmar a la gente que escuche estos temas, porque dice la reforma electoral, capaz que te cambia el canal, y no sabe que eso le está determinando la diaria, porque como vos decís, prevenir. O sea, la reforma electoral es de alguna manera prevenir que realmente el voto se reconozca tal cual es.
¿Cuál es tu lucha respecto de eso? Sí, mira, yo digo dos cosas. Primero, para la gente sobre todo, sí, ¿no? Tener un representante que lleve tu voz al poder legislativo es fundamental, es básico, es clave, es la forma que tiene la gente de llegar a un poder de los tres poderes del Estado. Bueno, con Carlos del Frade, con Palo Oliver, yo misma, recorremos permanentemente la provincia, estamos en contacto con la gente, con las organizaciones, presentamos proyectos, alzamos la voz, defendemos sus propuestas. Bueno, Carlos del Frade, de hecho, es el legislador que más proyectos presenta históricamente desde que está en la Cámara de Diputados. Imagínense que, al margen de los nombres, de nosotros tres en particular, todo eso se puede perder. Se puede perder porque las minorías parlamentarias, que son las que controlan, las que llevan la voz individual de la gente, bueno, pueden estar proscriptas, directamente proscriptas, porque nosotros decimos esta reforma electoral es una trampa. Disculpame la pregunta, sí, la repregunta para que todos entendamos. ¿Qué significaría una proscripción para el que es joven, que tiene más de 16 años? ¿Qué significa? Porque hay gente que lo vivió, otra gente que no. ¿Y por qué sería una trampa? Directamente no podés acceder a integrar un cuerpo legislativo, ya sea concejales, pasa lo mismo para concejales en una ciudad, como para diputados a nivel provincial. Porque por más que tengas una enorme cantidad de votos, que nosotros decimos es como llenar la cancha de Ñuble, la cancha de Central, la cancha de Colón, la cancha de Unión, sí, claro. Toda esa gente tiraría el voto, porque no encontraría un representante por una trampa electoral. ¿Cuál es la trampa? Que te ponen un piso altísimo, el más alto del país. Puyaro hoy propone el piso más alto de todo que el sería, país. Recordemos que son, por ejemplo, 9 diputados nacionales o 10, depende del bienio que se cambia, que se vota. Y acá estamos hablando de 50 diputados. Y la 50. Cantidad de diputados sería lo mismo que para meter un diputado nacional, prácticamente, para meter un diputado provincial. Y saltada esa valla, el que queda del otro lado de la valla va a meter más diputados, aunque represente menos, proporcionalmente. Mucho menos. Nada de votos. Mucho menos. Esa es la trampa, sería. Esa es la trampa. Y vos fíjate que la nueva Constitución, que es del año pasado, lo que dice es que elige el sistema de representatividad abierto. ¿Por qué? Porque las 50 bancas deberían distribuirse por un sistema DONT entre todas las fuerzas políticas. ¿Qué pasa? Después que dijeron eso en la Constitución, ahora viene la trampa. Ahora tenés el piso, tenés esta intención de unificar boletas, entonces vos votás Puyaro, bueno, votaste a todos los otros. Sí, o puede, no sabés ni quiénes son. Hasta capaz que vaya diputado y gobernador al mismo tiempo, también puede pasar. Puede pasar, y puede pasar que desconozcas quiénes son los diputados, los senadores, los concejales, porque son arrastrados por la cara más visible que se presente. En Santa Fe habíamos hecho un proceso muy interesante, que era, que es lo que votamos ahora, 5 categorías separadas. Entonces la gente ponía 5 boletas separadas. Abiner lo llevó al poder justamente todas estas cuestiones. La transparencia, vos sabés a la quién boleta estás única, votando. Cuando después vi toda esta historia, ¿viste? Sacar las boletas sábana, sacar la ley de ¿Vos te acordás cómo se le cuestionó a Obey? Un peronista. Por eso te digo, a mí me llama mucho la atención que el radicalismo, porque yo digo, el radicalismo del 2001, estaría proponiendo esta reforma electoral. Porque también la política es una rueda. Obviamente. Cuando estén en el llano de vuelta, todo este aparato de poder, la reforma electoral, ¿a dónde los va a encontrar? Porque el radicalismo sabe de derrotas, tiene más de 100 años. Obviamente. Y todos sabemos que muchas veces la democracia es alternancia también. De eso se trata. Y lo que tenemos que lograr es que haya un sistema transparente, realmente representativo, participativo, pongámosle todos los condimentos positivos que querramos para no pensar en las próximas elecciones. Wiener decía, pensemos en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Vos sabés que te cierro con esto porque
me quedaría charlando horas, como son una persona muy amena para hablar, es una dirigente de muchos años, sobre todo vinculada a la educación, y eso le dio un plus siempre que para mí es muy valioso. Charlamos media hora y en ningún momento nombramos al justicialismo, al Partido Justicialista. ¿Y sabes por qué? Porque creo que el Partido Justicialista está dando lástima en la política. Es un partido que es un león herbívoro hoy. No peleó la reforma electoral, le dio la mayoría de votos simples dentro de la convención para que el radicalismo, digamos, hiciera lo que quisiera. No se sabe dónde están los dirigentes del peronismo que están en la legislatura. De hecho, son tus pares, te protestás más vos que los peronistas. Sí, es una lástima porque es un partido que tiene también una tradición, una historia, defensa de los trabajadores y demás, y que bueno, que por ahí acompañe algunas cosas del Ejecutivo Provincial, no se entiende mucho. El peronismo es poder. Para mí estos que quedaron no son peronistas. ¿Qué crees que te dice? Gracias, Claudia. No, por favor, gracias, Maxi. Nota22.com. Se ve en toda la provincia. Continuamos con el programa y estamos con Emiliano Peralta, un diputado provincial muy importante del bloque de Amalia Granata. Gracias por venir acá al estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bueno estar acá presente en tu programa. Hay un montón de cosas que pasan, ¿no? Hablamos hace algunos días, pero estoy buscando gente que se preocupe por el tema del sistema electoral, por ejemplo, porque creo que es cómo va a definir la gente su voto. Y me parece que no se está hablando, no se le está dando la importancia que debería este tema. Antes de ingresar en eso, ¿cómo estás evaluando el tema de las encuestas? ¿Viste los medios que ponen 60% de imagen positiva del gobernador? Sí. Cada vez tiene más, es como que... Sí. Está mejor que nunca. Está ganando votos en vez de perder. Nada, mira, primero que falta muchísimo para la elección. Las encuestas de ser fidedignas, y uno no habla de que necesariamente haya mala fe, estoy diciendo de que puede haber errores en la metodología, en la base poblacional que se toma, etcétera. Pero digo, asumiendo que son todas... ¿Qué querés decir? Por ejemplo, la base poblacional que la hagan dentro de casa de gobierno, la encuesta. Y más o menos, una cosa así. o en una universidad frente al comité de Franja Morada, no sé. Claro, no sé. Es una broma, ¿no? Que no se enoje la gente involucrada, claro. Ya veo que me dicen que es discurso de odio. Pero bueno. ¿Por qué decís eso? No, porque viste que hay un proyecto dando vueltas que tiene... Sí, hay un proyecto dando vueltas que salió del Senado, que tiene que ver con prohibir y declarar a la provincia de Santa Fe libre de discurso de odio, violencia. Y naturalmente, sí, pero ¿por qué una ley? Bueno, aparentemente tiene que haber una ley porque hay que establecer, primero que hay que declararlo como si la declaración tuviese algún efecto más que una buena expresión de deseos. Y segundo porque establece una multa millonaria para quien incurra en alguna de estas pretensas acciones, ¿no? Un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado que a mi juicio es muy peligroso porque, a ver, nadie avala los discursos de odio, nadie quiere los discursos de odios. Yo no me prendo en la ola nacional, no me prendo en ese tipo o en ese grado de discusiones, pero también hay una realidad que es que en las manos equivocadas este proyecto puede ser tranquilamente una herramienta estatal de disciplinamiento. ¿Se te da un ejemplo porque, por ejemplo, estoy pensando en los jóvenes, que por ahí tienen un lenguaje más suelto? Yo te voy a dar un ejemplo que me tocó vivirlo a mí. En el año 2018, yo no era ni diputado, ni era candidato, ni nada. Estábamos en pleno debate de la ley del aborto, me acuerdo. Claro. Y me convocan a mí y a un panel donde había psicólogos, médicos, sacerdotes y un abogado. Y me convocan para hablar de la ESI y de la ley de identidad de género y demás. Bueno, ustedes saben que nuestro partido, nuestro bloque tiene una posición determinada respecto a eso. Nosotros no es que estemos en contra de la ESI, sino que estamos en contra de la ESI con una única perspectiva y que esta perspectiva sea la estatal y que esa perspectiva estatal sea en este caso la perspectiva de género. De manera que me presento en el panel, hago algunas condiciones, unas suertes de consideraciones al respecto de la ley de identidad de género, algunas cuestiones que se plantean como absurdas dentro de la propia ley de identidad de género. Resumen, el caso de Sergia Lazarovich,
un tipo en Salta que cumpliendo los 60 años dice yo no me llamo más Sergio, soy Sergia y a partir de ahí obtengo el beneficio jubilatorio en vez de los 65 años, los 60 porque soy mujer. La ley de identidad de género avala, nosotros habíamos advertido varias veces esto. Bueno, y una serie de consideraciones sobre eso. Son temas muy complejos para desarrollar, había que tenerlo en un programa. El punto es que yo hice un comentario que iba contra la corriente o contra el mainstream del momento, del pensamiento políticamente correcto, y me valió una denuncia en el INADI por homo, lesbo, transfobia. O sea, nada que ver conmigo. Claro. Nada que ver conmigo. Solamente por hablar en contra de una ley. Entonces, o de un aspecto de la ley, ni siquiera de la ley en sí, sino de un aspecto de la ley. Entonces, me parece que esto de darle al Estado la posibilidad de catalogar un discurso como discurso de odio, o como un discurso violento, o como un discurso de hostigamiento. ¿Y quién lo define eso, che? Bueno, es que no aparece en el proyecto de ley, no aparece ninguna autoridad de aplicación que lo haga. Aparentemente, como modifica el código de faltas, parecería ser que naturalmente lo tendría que hacer un juez de faltas, pero no está especificado. Debería especificarse. Debería especificarse. Claro. Y además, insisto, más allá de que debería especificarse, yo filosóficamente estoy en contra de esto, porque estos son los primeros pasos para ir hacia lo que es la policía del pensamiento, la policía del discurso. Y eso no abarca solamente, primero lo hacen desde lo que impacta en la sensibilidad de la persona, que puede ser la orientación sexual, la fe, la religión, la raza, pero después se convierte en un método de control y disciplinamiento político. Y a eso no quiero llegar. Entonces, mira, me preguntaste por algo y terminamos saliendo con otro tema. Sí, no, pero me parece que, a ver, estábamos hablando de cómo veías los volúmenes políticos, esa era la idea de cada sector, y salió este tema porque viene una campaña electoral. Bueno, y en una campaña electoral puede utilizarse. Y se dicen cosas muchas veces. Y a ver, yo no me quiero poner en víctima ni ponerla en víctima a Amalia, pero quiero decir, Felipe Miklik le dijo atorranta a viva voz. Y eso me parece una afrenta, una ofensa a una persona, a una mujer. Y nadie le dijo nada. Entonces, acá no se va a medir realmente si lo que dijiste es ofensivo o es violento, sino que lo que se va a hacer es ejercicio puro y duro del poder. Lo que el poder o quien detente el poder considera que es hostil u ofensivo va a ser castigado. Lo que el poder no considere, se irá. Y en ese caso nadie dijo nada sobre lo que le dijeron. La cuestión es, porque vamos a suponer que haya una sanción económica, si de falta podría haber una multa, ¿no? Sí. Ahora, más allá de la multa, el problema es el currículum que le queda a la persona. Olvídate. Bueno, a mí me pasó cuando ese proceso que tuve ante el INADI, tuve que venir acá a Santa Fe a defenderme, a asumir mi propia defensa porque soy abogado sobre algo que nunca dije, sobre algo que está lejos de estar en mi espíritu, pero el proceso me lo tuve que comer igual. Y así como yo, las otras 3 personas que estuvieron en el panel, que también lejos estaban de ser eso que se les indicaba, y tuvieron que venirse a Santa Fe, presentar testigos. La psicóloga tuvo que sufrir el escarmiento de sus pares del colegio de psicólogos, donde, claro, ¿cómo van a tener una persona que sea de estas características, que en realidad no lo era? Bueno, digo, son muchas cosas. Recomiendo leer el libro 1984 de George Orwell y ver lo que dice ahí. George Orwell, que era un socialista, anarquista, lo que habla sobre el Ministerio de la Verdad. Sí, hay series, creo, sobre eso también, ¿no? Sí. La provincia está dividida en tercios en este momento electorales, oficialismo, peronismo, Libertad Avanza. Hay un cuarto sector que come mucho a los otros, está dividido en 2, peronismo y oficialismo. ¿Cuál es tu visión? No creo, me cuesta entenderlo en términos de tercios, no creo que sea así. Creo que Puyaro y Milei comparten gran parte del electorado. Creo que es un mismo electorado en realidad, que se comporta distinto según la elección que sea. En las elecciones nacionales opta por la oferta de la marca de la Libertad Avanza, y en las elecciones provinciales opta por el Frente Unidos. Más allá de que pueda ser una contradicción ideológica en sí mismo, ¿no? Votar a la Libertad Avanza y por otro lado unidos con el socialismo adentro. Pero al margen de ello, no creo que haya ese escenario de tercios que plantean. Creo que hay un fuerte sector del electorado que es
puyarista mileísta, si se quiere, cuando se le presenta la opción, y que en la elección provincial vota de una manera, en la nacional de otra. Luego hay un sector del peronismo, por supuesto, que el peronismo sigue teniendo un piso importante, pero también tiene un techo bajo. Le cuesta crecer al peronismo. Y luego hay un sector de la población, interesante también, que no se ve satisfecho ni por el gobierno de Milei ni por el gobierno de Puyaro, pero que tampoco quiere volver al kirchnerismo. Y ese sector, me parece que dentro de ese sector hay muchos que consideran a nuestro espacio como una opción viable, no ya solamente como instrumento legislativo, sino como una opción de gobierno o de poder en la provincia. ¿Cuánto gasta el gobierno en publicidad oficial? Te pregunto porque me llama la atención, no sé, esta hora no me he fijado, pero hasta hace unos días atrás todavía no estaba publicado lo que invirtió en publicidad oficial del año 2024. Es que no está publicado. Ajá. Y nosotros hemos presentado... Está mal eso, porque todos los gobiernos lo venían haciendo. Por supuesto, y lo ha presentado en un proyecto de comunicación el diputado Agosto, claro, solicitando ello. Lo hemos pedido nosotros que nos informe. Por supuesto que estos temas en general no se aprueban en la Cámara de Diputados. Recién esta semana vieron la luz de dictamen en comisión algunos proyectos de la diputada Sansa en relación a esto, en relación a los préstamos de la CAF. ¿Y por qué no se publica? Bueno, porque hay... No roza lo delictual también. Hay toda una especie de operación de blindaje al gobernador, dentro de lo cual está el ocultamiento de la información y la presentación de números que no son. Por ejemplo, esto de que trata de un gobierno austero y un gobierno eficiente, cuando claramente los números están arrojando otra cosa. Los números de lo que publican. A mí me parece que también hay, sobre todo en la Cámara que yo integro, no puedo hablar del Senado porque desconozco la mecánica, pero supongo que debe ser igual. Te decía esto del blindaje, hay mucho diputado oficialista que se encarga de escribirle el diario de Irigoyen, en este caso el diario de Puyaro, y de evitar que le lleguen, entre comillas, temas incómodos. Da esa sensación, ¿no? Porque si no, no hay cosas que el gobernador calculo que le tendría que cambiar. Da esa sensación de que hay un entorno que le brinda ese diario de Irigoyen. Absolutamente. Mirá, yo te digo en la Cámara, a ver, hay pedidos que uno hace que no es que, a ver, nosotros no queremos que al gobernador o que al gobierno o que a la provincia de Santa Fe le vaya mal. Entonces, hay temas que traemos desde el territorio que representamos. Por supuesto que los diputados representamos a la totalidad de la provincia de Santa Fe, pero vamos, cada uno tiene su origen en determinada zona. Entonces, yo traigo muchos temas del norte, porque soy del norte. Y son cuestiones básicas, esenciales. Yo hablaba hace poco del pedido que se le hizo desde la Cámara de Diputados, cuando yo peleaba porque tengamos una torre endoscópica, lo conté acá. Claro. Y ese pedido, por ejemplo, se lo había hecho ya el director del hospital en enero del 2025. Yo había ingresado un tiempito antes, en diciembre del 2024, el pedido. Y no se trataba. Entonces son cosas que creo que le hacen mal al gobernador. Porque cuando él va al territorio, o cuando después tiene que la gente votar, se choca con la realidad. Se acuerda de eso, se choca con la realidad y se van a dar un baño de realidad cuando vean los resultados de las elecciones y piensan que esta elección la tienen ganada. Elecciones. Una diputada hace un rato hablaba de que se está generando una trampa posiblemente con el sistema electoral que se aspira. Sí. ¿Vos pensás igual? Absolutamente. Es un retroceso institucional, sin duda. Y es una trampa porque aquello que se vendió durante el proceso de reforma de la Constitución como democratizante, como diversificante de las voces, sobre todo en la Cámara de Diputados. Claro, y los consejos también municipales. Y en los consejos municipales, pero sobre todo en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados teníamos la Constitución del 62 que tenía una pauta, la famosa cláusula de gobernabilidad. Mayoría automática. En la cual quien ganaba, si ganase por un voto o por 1 millón de votos, de repente se llevaba 28 de los 50 y estaba sobre representado. Así pasó en la última elección. El Frente Unido saca 35 por 34, casi pero 35%. No estamos en los 60 o en los 70. No, por eso.
Entonces lo que nos dijeron es, che, esto lo vamos a cambiar y miren lo bueno que somos, que vamos a pasar a un sistema proporcional, que no dice cuál es la cámara, se fijará en la ley electoral, será el sistema DONT. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, en la práctica, lo que pretenden hacer con la aprobación de la ley electoral, que seguramente va a estar siendo aprobada durante este mes próximo de agosto, lo que va a suceder es limitar la cantidad de fuerzas que haya en la legislatura, en beneficio de... ¿Pero por qué limitan la cantidad de fuerzas? Porque van a establecer un piso alto de votos, un umbral alto de votos a partir del cual uno puede tener acceso a una banca. Hoy en día, el piso de votos que tenés que sacar para conseguir entrar a una banca es del 3% del padrón. ¿Está? Entonces, si vos sacás más del 3% del padrón, entrás en el cómputo del sistema DONT y tenés acceso a 1, 2, 3 bancas, las que sean, las que correspondan. En el proyecto de la Unión Cívica Radical, del partido gobernante, se establece que ese piso pasa en vez de un 3% a un 5%. Del padrón. Del padrón. No de los que votaron. No de los que votan. Entonces acá tenés un doble problema. Primero, el padrón se agranda. ¿Por qué? Porque a partir del voto joven de los 16 a los 18 años, claro, ten en cuenta que en la última elección se les habilitó a votar, pero no se los contaba dentro del padrón a los efectos de satisfacer este mínimo, de este umbral mínimo. A partir de ahora sí. Entonces el padrón se te agranda. Se te agranda el padrón y se te sube el porcentaje. Estamos hablando de cerca de 150.000 votos. Sí, que serían, según como de la gente que asista a votar, la cantidad de votos que necesitaría para meter un diputado, de 50. Exactamente. Casi lo mismo que para meter un diputado nacional. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que democratizaste, dijiste, el poder legislativo, diversificaste, dijiste, el poder legislativo, pero en la contracara de eso es una ley que es casi proscriptiva, donde las minorías no van a existir. Proscriptiva por el sentido de que no tienen acceso a las minorías. ¿Sí? Exacto. No es proscriptiva porque no te están diciendo abiertamente, claro, el Frente Somos Vida sí, no puede competir, no puede, está diciendo va a competir, pero va a entrar únicamente si saca más de 150.000 votos. Y el segundo problema tiene que ver con fijar el porcentaje o la variable a partir de la cual accedes a una banca en la Cámara en el padrón y no en la cantidad de votos válidos emitidos. O por lo menos en la cantidad de votos emitidos. No es lo mismo sobre 2.600.000 que sobre 1 millón. Exacto. Tené presente que en la última elección de Santa Fe como distrito único, que fue la elección de convencionales constituyentes, votó un poquitito más del 50%. No llegamos al 51%. Sí, claro. Con lo cual ese piso del 5% del padrón, en la realidad, en la práctica, se te va al 10-11%. Vas a terminar sacando más votos que capaz que intendente de ciudades grandes como esta, o qué sé yo, porque, para poder entrar. Claro, porque un intendente... Pero aparte lo que está diciendo es, che, muchachos, hay 150.000 votos, hay la opinión de 150.000 personas en la provincia de Santa Fe que no sirve para nada, que no las tengo en cuenta. Y hay algo que es interesante también analizar. Lo esquematizo para que la gente entienda. La valla te la ponen alta. El que sortea esa valla después mete más diputados proporcionalmente. Van a quedar por debajo de esa valla los frentes que sorteen la valla. Exacto. Entonces el gobernante, el partido gobernante, por ejemplo, va a sortear la valla y va a meter diputados que capaz que tengan 1/3 de los votos que uno que no alcanza a sortearla no va a poder entrar. Es una cosa de loco. Con lo cual, este es el tercer gran problema de esto, es que esa representación que tengan los partidos que logran sortear la valla va a estar sobre representada una vez más. O sea, no terminás de corregir la sobre representación de los 28 sobre 50. Para decir lo que la gente entienda, va a haber diputados que van a tener 2 votos y van a estar sentados, y los que sacaron... Y el que sacó 149.999 no va a poder estar. Una cosa así, como absurdo, pero para que se entienda. No tan absurdo. Exacto. Ese es el gran problema que tiene la reforma electoral respecto del piso. Segundo gran problema, el tema de las boletas. Estamos volviendo a la boleta sábana. ¿Por qué volvemos a la boleta sábana? Porque, insisto, el proyecto de la Unión Cívica Radical de aprobarse establece que durante la elección de las PASO vamos a tener 5 boletas, como existe actualmente. Gobernador, diputado, senador, intendente, concejal. ¿Qué fue lo que el radicalismo le combatió al peronismo en su momento? Después, ¿te acordás? El tema de Wiener, sí, que derogó la ley de Lema Damiano Bey y toda esta historia. Bueno, pero además, fíjate vos la locura de la cosa, es que vamos a tener 5 boletas en la PASO, pero en el mismo ciclo electivo vamos a pasar a tener 2 boletas en la elección general, lo cual a mi juicio es inconstitucional.
Al margen de ello, el gobernador, por entonces Hermes Wiener, también entendió que no se podía hacer cambio en la cantidad de boletas en el proceso del 2011. Entonces, primer tema, el piso. Segundo tema, la cantidad de boletas. Vamos a tener boletas sábana. Yo, mira, Maxi, a mí me pasa que, gracias a Dios, me escriben de un montón de escuelas que vaya a contarle a los chicos qué hace un diputado, cómo funciona la Cámara, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a los chicos, ¿conocen a sus diputados? Y te dicen, mira, te conocemos a vos porque viniste, Claro. más al otro diputado de la ciudad vecina y al senador del departamento porque está hace 14 años, 15. Y que menos está. Ahora, le preguntás de cualquiera de los 50 y no conocen a nadie. Entonces, ya no conocen a nadie de los que ellos votan o los que van a votar. Imagínate si pones una lista sábana en donde quien arrastra es el gobernador. Únicamente, el gobernador va a poder, el candidato, disculpa porque esto me parece muy Sí. importante, el que es candidato a gobernador también va a poder ser candidato a diputado en la misma letra. No, eso no lo establece. Eso era una idea que tuvieron, que es la idea de hacer las elecciones a la uruguaya, en donde Uruguay sí se percibe. Pero ¿no pensás que hay alguien que esté pensando en hacer eso también si cambian los porcentajes? Bueno, era la idea, esa idea la tenía o la analizaban en el sector del Senado de la UCR. No sé, no creo que prospere, pero era la idea de la doble candidatura simultánea. Como no llego a ser gobernador, pero puedo estar candidato a diputado, por ejemplo. No creemos que prospere, pero al margen, vuelvo a esto, a la lista sábana. Lo que estamos logrando es decir, la función del diputado y la función del senador, si es que van finalmente pegados, la estamos diezmando, le estamos restando importancia. Y ya no conoce la gente a sus legisladores, menos lo va a conocer si lo único que importa es a quién votás como gobernador y que éste arrastre a los demás. Es un retroceso en la provincia de Santa Fe. Cuando te dicen que a un docente le pagan el 49% y en realidad el 10,1%, por ejemplo, o que tenés la mayoría de empleados públicos debajo de la línea de la pobreza, de alguna manera, digamos, la gestión está fallando, porque y encima tenés déficit. Yo decía, hay dos ministros que van a estar en cuestión cuando vengan las elecciones. Uno el de educación, porque nunca anduvo, siempre tuvo problemas. Y el otro el de economía. Porque viene de la universidad hoy y no conoce ni el nivel primario, secundario ni superior. Y el de economía, porque generó déficit, endeudó a la provincia como nunca, le paga bajo salario a los trabajadores, aumentó impuestos, serví, qué sé yo. Eso pasó todo en su gestión. ¿Cómo lo ves a ese tema? Porque la verdad que a mí hay muchos empleados públicos que nos miran acá, ¿viste? Y yo no logro concebir cómo un Estado que pretende ser eficiente le paga mal a sus laburantes. No entiendo eso, yo no lo puedo concebir. Es que es un relato lo del Estado eficiente en Santa Fe. Santa Fe tiene un gasto público espantoso, bochornoso, exagerado, descontrolado, desproporcionado. Y no puede haber una gestión eficiente en una gestión que no sabe administrar sus propios recursos para darle sueldo por encima de la línea de pobreza a sus empleados. Eso está claro. Fíjate, de las 10 paritarias que hubo, 8 paritarias docentes se cerraron por decreto. Eso no es una paritaria. Eso no es diálogo. Cerraron por decreto. La paritaria es una negociación colectiva que se cierra con un acuerdo que luego se homologa. Esto no fue. Estos son decisiones que toma el gobierno en una mímica de paritaria y que si no aceptás lo que ellos te plantean, directamente se cierra por decreto. ¿Vos viste esto? Que los ministros estaban en un patio dándole información de lo que le iban a decir en paritaria y los docentes parados allá se asomaban y decían, ¿qué están haciendo? Y estaban dándole o sea, no trabaron, no guardaron fidelidad a la negociación. Sí. Yo hablaba hace un rato y decía, ¿qué enseña ese ministro de Educación? Porque tenés esa actitud del tipo parado frente a las cámaras y los docentes parados. Ya voy a entrar y te voy a contar a vos, digamos, ese sería el análisis, ¿no? Sí, raro, por lo pronto. Pero bueno, como te digo, no me extraña de una persona que nunca transitó las escuelas de la provincia, nunca. Porque Goiti no tiene formación en la educación primaria, secundaria ni superior. Él proviene del ámbito universitario y la universidad es otro esquema completamente distinto. Económicamente la provincia de Santa Fe
¿Es un modelo para mostrar así en el contexto nacional? Pero ¿cómo va a ser? ser un modelo una provincia que gasta 156 millones de pesos por día en pauta publicitaria? De lo que sabemos. ¿Cómo va a ser un modelo una provincia que no manda informes de lo que se gasta en prensa desde el año 2024? ¿Cómo va a ser una provincia un ejemplo cuando no puede pagar sueldos por encima de la línea de pobreza? ¿Cómo va a ser la provincia un ejemplo cuando asume sin más realizar obra pública en las rutas nacionales sin reclamar lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe? ¿Cómo va a ser eso un ejemplo? Y nosotros vamos al surtidor y seguimos pagando el impuesto a los combustibles, que es para que Vialidad Nacional supuestamente arregle la ruta. Claro. Mientras tanto también están los jubilados, ¿no? Que le cambiaron la ley previsional. Y los futuros jubilados bueno, los pagan el futuros fondo jubilados solidario. que lo están pagando, los jubilados actuales que están pagando, que ahora vamos a esperar. Hay muchos fallos de la Corte que tienen que salir sobre amparistas que han reclamado en su legítimo derecho que ha sido violado de la propiedad y su principio de intangibilidad. Así que vamos a esperar qué es lo que dice la Corte. Para mí es clarísimo, se trató de una ley inconstitucional. Y nuevamente, ¿cómo hacemos que las cuentas del Estado cierren? ¿Qué sectores tocamos? Se tocó al sector que menos habría que haber tocado. Y aún así, las cuentas del Estado no cierran. Emi, fue polémica estos días las reuniones de Puyaro con La Libertad Avanza rogándole que forme parte de un esquema similar o parecido, llevarse bien en Santa Fe. No sé, yo creo que es para que Milei no presente finalmente un candidato a gobernador que pueda ganar las elecciones. Creo que tienen ese temor. Pero adentro está el socialismo. Yo sé que vos no participás de ese frente, pero convivís en la Cámara, ¿no? Y ves ahí cómo funcionan. Hablando de política en general, ¿no? Sacándote de que vos tenés un escaño. Es ruidoso eso, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el socialismo con La Libertad Avanza? A su vez, es el hermano menor del socialismo, pero a su vez se muestra con La Libertad Avanza. No termino de entender yo. Bueno, a ver, ya el Frente Unidos es un esquema muy variopinto ideológicamente, donde vas desde los evangélicos de Walter Ione hasta el gen de Margarita Stolbizer, pasando por el PRO y el socialismo. Era algo que en su momento parecía impensado que eso sucediera. Sucedió. En cuanto a lo de La Libertad Avanza, sí, considero que ya sería esquizofrénico si hubiese un acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza. No veo de qué forma podrían ser compatibles ambas agendas. Yo no creo sinceramente que vaya a ocurrir un acuerdo electoral en donde converjan ambas fuerzas dentro de una propuesta electoral. Veo más bien que hay un interés del gobernador de que no haya un candidato fuerte de La Libertad Avanza o de que Milei no baje a hacer campaña a Santa Fe por un candidato y que en todo caso sea un candidato B, a cambio de no molestar al poder de La Libertad Avanza, al poder central en las elecciones de octubre, y en todo caso que los diputados y senadores de Unidos sigan votando como lo hacen en el Congreso de la Nación. No voy a descubrir nada, pero digo, es cierto, hay veces que sectores de Unidos, como el socialismo, le votan en contra o que fueron, pero cuando la cosa se decide por un voto, Scalia no fue a la interpelación de Adorni. Me parece que eso lo pinta claro. Un poco rozamos el tema y como pregunta final, y agradecerte tu tiempo, que vengas de Reconquista, sos del norte. Vos, digamos, ¿cómo te puedo preguntar esto? Porque no quiero que se me enojen los sociólogos, ¿viste? Porque digo, hay un laburante atrás, hay empresas. Yo, como vos decías, a lo mejor hay un error metodológico, pero si hoy tuvieras que pensar en un porcentaje, yo lo escribí, yo dije que para mí hoy Puyaro rondaba el 26% de intención para arrancar con un viento tremendo a favor. En julio, agosto del año pasado dije que salía en tercero, me cuestionaron, salió en tercero. En febrero dije que sacaba menos del 40, sacó el 33. No es que soy adivino, charlo con gente que sigue los temas. Sí. Y gente seria, por fuera de la provincia, que no tiene interés a lo mejor sectoriales, que trabaja. ¿Cuál es tu visión con respecto al porcentaje hoy de intención inicial que podría tener el gobierno de la provincia? Yo creo que, a ver,
Sería un error tomar la última elección nacional como parámetro, Claro. porque creo que la gente se comporta de manera distinta en una elección nacional que en una elección provincial. Pero no creo que esté muy lejos de lo que terminó sacando el gobernador en la última elección en la que puso su cara en una boleta, que fue en la elección de 32 convencionales. más o menos, Y sí. un poquito más, 34. Quizás esté un poco por abajo de eso, pero no creo que tenga mucho más que eso de intención de votos hoy. Quizás esté equivocado, pero es lo que también uno palpa o lo que uno siente. Después, lógicamente, habrá que ver si con eso le alcanza o no, ver cuál es la oferta electoral de la oposición y sobre todo ver qué es lo que prima, si el voto anti-Puyaro, porque quiero que este gobierno no continúe, o el voto en aprobación a una gestión, aun cuando no me gusta mucho. Sí, si Amalia Granata también se decide candidata a gobernadora, va a generar un ruido muy importante también porque... Creo que Amalia rompe el esquema de varios. Claro. Y en cuanto de mí dependa, y si a mí me preguntan, me encantaría que eso suceda. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos, Maxi.